En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban: es que no tenemos pan. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12, y añadió: ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Damos gracias a Dios en este nuevo día por permitirnos iniciarlo en su presencia. Pedimos a su Santo Espíritu que nos guíe y nos ilumine para estar atentos a la palabra de Dios y hacer la vida en nuestras vidas. Y a nuestra Madre María, que nos acompañe en este caminar al encuentro con nuestro Padre Celestial. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un fraternal saludo, soy Leonor Rubiano, de la familia misionera Verbum Dei en Pereira. Y hoy vamos a orar con el Evangelio de Marcos 8, 14, 21. Marcos 8, 14, 21 y con apoyo de las citas de Mateo 13, 33 y Mateo 23, 13, 15. Y es que en este Evangelio de hoy Jesús nos habla de cómo la mayor parte de nuestro tiempo no percibimos la presencia de Dios en nuestra vida, porque nos dice, ¿cierto?, que los discípulos iban con Jesús en la barca, pero se encontraban o se acordaban mejor de que no llevaban pan y estaban como entretenidos en ese asunto. Y aunque Jesús les hablaba de algo muy importante, ellos seguían diciendo: es que no tenemos pan. Y así nos puede pasar, ¿cierto?, que a veces queremos como resolver los problemas que se nos presentan y nos damos cuenta pues de nuestros límites y nos olvidamos de la presencia de Dios. Es decir, que nuestra fe se debilita porque nos entretenemos como en la cotidianidad. Por eso Jesús quiere elevarlo, ¿cierto?, de esa situación y les hace esa advertencia tan importante: que se cuiden de la levadura de los fariseos y de Herodes. Pero digamos que ellos lo ignoran, ¿cierto? Suena un poquito como irrespetuoso porque no le ponen cuidado a lo que les está diciendo. Y por eso él también se molesta un poco y les hace varios interrogantes, recordándoles cuántos panes multiplicó y hasta de sobra. Es decir, cuántas gracias recibimos uno en nuestro día a día y hasta de sobra, y como que no nos damos cuenta. Y en la oración a mí me quedó resonando esto de la levadura, porque cuando leemos las parábolas del reino, vemos que Jesús dice que el reino se parece a la levadura, que con un poquito que se le eche a la masa la hace crecer. Entonces así es nuestra iglesia, que poco a poco va haciendo su trabajo de manera casi desapercibida y va creciendo, ¿cierto? Como un granito de mostaza pequeñito que luego es frondoso. Pero aquí pareciera que la levadura tiene otro sentido. Y sabemos que la levadura es un hongo microscópico que fermenta, ¿cierto? Que fermenta los cuerpos orgánicos. Digamos que cambia un poquito su naturaleza. Entonces, ¿cuál será esa levadura de la que Él nos quiere advertir? Y caía en cuenta, digamos así, que es el pecado, ¿cierto? Porque así va actuando el pecado, como poco a poco, como que no nos damos cuenta, y miremos que hoy en día todo es normal. Que tal cosa que uno sabe que está mal, no, normal, dicen los jóvenes y hasta mucha gente mayor, no, pues normal. Y entonces el Papa San Juan Pablo II nos decía que la gran confusión de nuestra época es que hemos aceptar el mal como bien, y el delito se volvió derecho. Ya vamos en el caso del aborto, de la eutanasia, de las drogas, de tantas situaciones que sabemos que están mal, pero ahora son derechos. Y tengamos en cuenta que la palabra de Dios dice que no todo lo legal es moral, no todo lo podemos ir aceptando. Entonces veía que Jesús también equipara a los fariseos con Herodes. ¿Y por qué? Pues porque recordemos que Herodes
quería aparentemente conocer a Jesús, pero era para matarlo. Y también supuestamente respetaba y admiraba a San Juan Bautista y terminó cortándole la cabeza. Y con los fariseos, pues a toda hora preguntándole, acosando a Jesús de una manera, de otra, que porque hacía milagros los sábados, que no se lavaban las manos, bueno, en fin. Entonces, como un exceso de religiosidad que los llevaba a una soberbia espiritual, y eso nos puede pasar también a nosotros. Entonces, me preguntémonos hoy en oración de qué levadura nos debemos cuidar, ¿cierto? De cuál es la levadura que nos está advirtiendo constantemente Jesús. También, entonces yo caí en cuenta de que puede ser de todas estas tentaciones del mundo, ¿cierto? Estar buscando el placer, el poder, el tener, que nos distraen, ¿cierto? Nos distraen de ese diálogo verdadero y auténtico que debemos tener con la Trinidad. Y por eso nuestra oración a veces puede ser una experiencia como de vacío. Podemos estar orando con los labios, pero el corazón y la mente distraídos, pensando, pues aquí sería el tema de los panes, pero en cuántas cositas que se las podemos dejar a Dios y que Él va a multiplicar en gracias hasta de sobra en nuestras vidas. Y es que la fe y la razón no se oponen, sino más bien la fe precede a la razón. Por eso decía San Agustín, creer para entender y entender para creer. Y yo me acordaba en el colegio cuando nos hablaban del átomo y nos hacían una representación o un dibujo en el tablero, en fin, pero nadie podía pues tocarlo, manipularlo. Y yo me imagino que si alguien se hubiera puesto en esa actitud, pues el profesor hubiera tenido eso como, ¿cierto?, como un caso especial y se hubiera hasta asustado, porque ahí había que creer para poder seguir la clase o el tema, ¿cierto?, de química que se estuviera viendo. Pidamos hoy entonces a Dios, a la Trinidad, que no seamos esa levadura que no hace bien, ¿cierto? Porque también, como leemos en el Evangelio de Mateo 23, 13, 15, hay de quien, como escriba y fariseo, cierran los caminos de Dios y ni entran ni dejan entrar, ¿cierto? Y es que sabemos que la fe no es un camino fácil, es la puerta estrecha. Por eso debemos estar atentos. Y Jesús nos enseñó a pedir que no nos dejes caer en tentación. Y muchas veces por eso no escuchamos la palabra de Dios, ¿cierto? Porque nuestra mente y corazón no están, digamos, como en la misma sintonía. Pidamos hoy a nuestra Trinidad Santa que nos ayude a tener oídos abiertos, oídos del corazón abiertos y los ojos despiertos, como Él nos amonesta, ¿cierto? Tenemos ojos pero no vemos y oídos pero no escuchamos, para que su palabra se haga vida en nosotros y así propagar con alegría el reino de Dios. Les deseo una feliz y bendecida oración, siempre de la mano de nuestra Madre María.